Ana, Hola César, hola hola, a todos, ¿cómo estás? bien. César, me surgió una pregunta que el otro día tuviste una conversación muy linda, muy clara, muy puntual con Juan Carlos, Mm. en donde ibas como haciendo una descripción muy clara sobre cómo la diferencia de la mente y el cerebro como un reflejo de la energía de la mente, ¿no? Los dos son reflejos, tanto el cuerpo físico, el cuerpo físico, esto, Ujú. como el sutil, La el- energía, no, el pensamiento yo, pensamiento. el ego, el intelecto, la memoria o conocimiento, las tendencias, los deseos. Ujú. Sí, y comentabas comentabas que los nadis son estos canales por donde transita la energía que se refleja en el cerebro como pensamiento, ¿cierto? Me surge Es como cuando ves un panel de un ecualizador o un sí, sintetizador que tiene esas lucecitas. sí, 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 Sea, y lo que está es interpretando, ¿ok? O reflejando el mensaje que le va llegando al aparato, ¿verdad? Ahí claro, si tiene que haber una señal eléctrica o algo que toca unos circuitos y eso hace que se produzca el movimiento de las lucecitas que suben y bajan, ¿no? claro, Al igual que cuando te ponen esa máquina que te mide el ritmo del corazón en el hospital, sí, está reflejando un mensaje, si recibe no lo emite, si la máquina no lo emite, la máquina recibe, registra, es claro, exactamente igual. exacto. Y escúchame, César, em, eh, Esos es- pensamientos son las tendencias que van de un estado latente, claro, no manifiesto, potencial, rum, y luego otra vez, parece, y luego, claro, y eso es lo que porque, eso es karma. claro, Acción, esa acción que es ese movimiento. sí, claro, es lo que yo en algún momento te describí como esta cosa que se siente como que sube a la cabeza de alguna manera, ¿no? Mm, Que se lo puede percibir como antes, como si fuera una cosa que es como algo muy sutil, yo te lo hago con un abejorro, pero es algo como sutil que de alguna manera se siente antes de que se transforme en un pensamiento X, ¿no? un impulso, pero eso también le llaman, Claro, como una, claro, es un impulso energético, algo que trata claro, de surgir, es como una burbuja que. claro. Te comento esto también porque a raíz de esa conversación que tuviste con Juan Carlos, el otro día que estuve con Franca, ella me describía eh, que sentía como esta era la descripción de ella, que sentía como un golpe de electricidad que se iba al brazo. Y eso hacía, condicionaba una acción, una descarga. mm, Porque eso Eh, condiciona el comportamiento del cuerpo, ¿sí? El cuerpo condicionado
por el pensamiento. El cuerpo es una proyección mental también. ¿Mm? claro, También es una imagen, ¿sí? Una imagen mental. claro. Ya. Que eso, claro, To- es lo mismo, o sea, por ejemplo, es lo mismo que yo siento, pero en intensidad variable, por ejemplo, en mayor intensidad, por ejemplo, en ella. Ella me decía, es como agarrar un cable de alta tensión, Sí, es algo muy fuerte. sí. Todo eso colectivamente es mente. Hacemos diferenciaciones simplemente Sí, para dar una explicación, pero todo eso colectivamente es mente. Todo eso colectivamente es la ilusión, el poder ilusorio. ¿Sí? El poder ilusorio que aparece ahora manifestado como esto. Y luego se disuelve en su fuente temporalmente y va a su estado no manifiesto, sueño profundo, a su forma causal. claro, es mente, es la totalidad, pero expresada en un cuerpo, digamos, en un cuerpo en Como particular, en un cuerpo, ¿no? Como un cuerpo. como un cuerpo, como un cuerpo, claro. Es la semilla, no expresada en el árbol, sino como el árbol. Si la semilla es el árbol, no manifiesta a un árbol. Si es el árbol, si la causa es el efecto. Causa y efecto son lo mismo. De que la mente es la causa de la aparición de la manifestación, pero la causa es el efecto. Y cada vez que aparece la vigilia se reordena todo eso. ¿Sí? En India crearon una entidad, ¿ok? Que se llama Ishwara, Ishwara, el Dios personal, el que se encarga de reordenar el karma. ¿Sí? Entonces, el sueño profundo y se reordena ¡rup! Y aparece otra vez. Y es lo que le da un sentido de continuidad, ¿sí? Esa relación espacio-tiempo. ¿Sí? Claro, claro, claro. Como si fuera algo cronológico, Exactamente. claro, ¿Sí? claro. Y es todo el tiempo, claro. Una pregunta que me surgió, dos preguntas que me surgieron sobre esto es porque en cuando conversé con Franca, lo que ella me decía, quería que te pregunte, Mm. era si esa intensidad se podía bajar, porque ella no le daba el tiempo, no daba tiempo a la pausa, ella tiene presente lo de la pausa, La pero pausa, me dice, la pausa es es lo que tan va, la pausa es lo que va disminuyendo la intensidad, porque la pausa hace que me quede un paso atrás. claro, la observación, la posibilidad de observar el movimiento. Correcto. Entonces, lo observado regresa aparentemente a un observador. No hay observador, lo que hay es observación. Ujú. Entonces, lo observado regresa al observador y el observador regresa a su fuente. Claro, Regresa a su fuente es, se queda completamente quieto, no levanta la cabeza y dice yo. Si no sobrepone su claro, identidad sobre la conciencia.
y mantiene la conciencia. Por ende, la conciencia se mantiene al descubierto, ¿sí? Develada. No mente quiere decir, no mente como existencia separada. Claro, claro, Si está la vigilia es porque la mente está activa, punto. Ahí está la mente. De hecho, de que haya vigilia o sueño onírico es porque la mente está despierta. claro, porque si no es sueño profundo, que Correcto, se apaga todo, claro, pero completamente quieta. claro. Eh, Mantengo muy presente esto que vos comentás de esto que dijo Ramana Maharshi de otros pensamientos iban y venían. Mm. Sí, Entraba completo. sí, Porque esa actividad, ese dinamismo va a seguir sucediendo si, digamos, ¿no? hasta que se agote. Claro, hasta que se agote. La idea es que ese yo nocional, ¿sí? No se asocie Ujú, con nada, ni con pensamientos, ni con sensaciones físicas, ni con lo que la percepción o lo que se percibe a través de los sentidos. Y así permanece sumergido en su fuente. Y ahí se van diluyendo todas las tendencias, toda esa intensidad. ¿Ok? O sí. sea, no puedes hacer nada, ni debes hacer nada. Eso te quería, eso también en relación a eso te quería Disculpa que te contar. interrumpa. Si yo me quedo quieto, indiferentemente de lo intenso que sea, o la característica o cualidad que tenga, eh, se hace completamente inofensivo. Te das cuenta de que es completamente ilusorio, que no tiene la más mínima realidad y que tú no tienes nada que ver con ello. Que tú en esencia no eres nada de eso, eres completamente diferente de eso e independiente de eso. Diferente quiere decir que tienes otra cualidad, es decir, la cualidad de no cualidad. Claro, ¿No? el trasfondo, Correcto, afectado, claro. correcto. Al trasfondo no le pasa absolutamente nada, porque el yo inconscientemente o conscientemente lo produce para convertirse en ello, ¿sí? Para materializarse, manifestarse como eso, ¿m? Y reclamar ser una entidad, ¿sí? Crea una entidad Claro, de ello, un yo con un comportamiento en parte. Ese soy yo. ¿Qué es lo que pasa? Aparece el yo. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿A poco no? ¿A poco no soy yo? ¿A poco yo no existo? ¿Eh? El pinche ego, ¿no? tal. Escúchame, César, y, em, y los nadis, por ejemplo, ¿los nadis tienen alguna relación o no tienen nada que ver con los meridianos chinos? Sí, pero sigue, todo eso sigue siendo parte de la mente. Parte de todo lo mismo. Todo eso es parte de lo mismo. La idea de nombrarlos, ¿sí? Sí, Diferenciarlos uno de otro es simplemente para poder dar una explicación si es necesaria, pero todo eso colectivamente es mente. Todo fenómeno, indiferentemente del que sea, o sea que cualquier intervención que uno quiera hacer
por ejemplo, porque hace un tiempo conocí a una persona, bueno, hace poquito conocí a una persona que trabaja con medicina cuántica. Mm, Em, y, y es muy loco porque eso que a lo mejor hace años atrás a mí me resultaba de ciencia ficción, me resulta muy lógico todo el desenvolvimiento de esa tecnología, digamos, ¿no? Eh, y de hecho, eh, me hice eso, es como una especie de, bueno, no quiero distraerme del tema, pero mm, es como una especie de tecnología en donde tu medición energética va a un software y entrega la información, digamos, referencial, digamos, de la parte electromagnética y una serie de cosas, ¿no? Y, y de hecho, los valores eran más precisos que los análisis clínicos que yo tenía. mm, Entonces, eh, em, y básicamente trabaja en función del campo energético, mm, de lo electromagnético. mm, Y, y, y bueno, y conocí a esta persona y esta persona me dijo, por Franca, si tal vez le podía servir modular un poco el tema de la parte electromagnética, que a lo mejor hay una parte eléctrica que está como, Para eso no sé, ellos deberían tener un formato igual de lo que es normal. bueno, sí, todo implica Mm, una preconcepción referencial mm, de valores mm, X. mm. ¿Entiendes? Sí, Eh, la negación produciría un cambio cuántico que no se reflejaría en un patrón determinado o como un patrón determinado, ¿sí? Es decir, no sabrías qué es lo que va a pasar. claro, claro. Y eso lo produce la observación. Yo no digo que no hagan un intento y no digo que modular eso a cierta forma no ayude, por supuesto que ayudaría, pero estamos hablando ya no del caso en particular, sino del tema, ¿no? No. Yo entiendo perfectamente y entiendo que me estoy como, estoy siendo contraproducente a los efectos de esta reunión en el No, sentido para de nada, plantear. para nada, para nada, no, tiene relación. Cuando yo fui a Lituania por primera vez, la Universidad de Ciencias de Kaunas me invitó a una conferencia con ellos. Antes, o sea, me dieron el espacio para hacer la conferencia, pero querían reunirse conmigo primero, una media hora antes, 45 minutos, porque estaban muy ocupados. Y estábamos de acuerdo en todo y veían la relación de este conocimiento con la física cuántica. Lo único que yo pude aportar como negación de una teoría es lo de la presencia del observador. Cuando colocan el instrumento observador, entonces se produce un cambio en el comportamiento de la materia. Y yo les digo, no es por la presencia del observador, porque el observador siempre está. Sí, es la ausencia del observador, porque el observador Sí. es lo que mantiene al observado, ¿sí? Comportándose en una Eh, forma en particular, porque el observador se identifica como lo observado. Si no, claro, el observador es el que condiciona el objeto de observación todo el tiempo. correcto. Si no hay observador, si no hay observación, entonces no hay identificación con ese patrón y ese patrón está sujeto a cambiar. En este caso sería de manera constante.
sea, de segundo en segundo, de momento en momento, ¿sí? La impredictibilidad, porque de eso se trata, no lo puedes predecir, hasta donde yo Sí, tengo entendido. porque predecir es un movimiento de control, digamos, también. Tienes que tener un patrón determinado Claro, y modificarlo y llevarlo, ¿sí? A la misma imagen, ¿sí? Y sí, 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 la imagen y semejanza de claro. todos, No, todos, todos, la ciencia, todos están basados en eso. La psicología, el, el- la definición de normal, si hay una idea preconcebida de lo que es normal. Y la psicología se quiso proclamar como ciencia, pero no. sí, No, de hecho, esta, de nuevo, no le quito su importancia ni digo que no tenga una función o que no funcione. Pero mientras esté el observador, el yo, sí, entonces siempre va a haber una condición, ¿sí? O va a haber condicionamiento, movimiento condicionado. De hecho, esa percepción per se es incondicional, ¿sí? Porque no está no está la condición filtrando, sosteniendo, ¿sí? Esa forma en particular. Forma quiere decir la forma de comportamiento, el patrón de conducta. ¿Sí? sí. Sí, de hecho, cuando hablaba con esta persona, él me comentaba de un científico ruso, parece muy vanguardia, digamos, en términos de, de todas estas cuestiones, ligado específicamente él hizo como un proceso de física cuántica, después biología y después se volcó la biología a la cuestión de la medicina, ¿no? Eh, y él se dio cuenta e inventó un aparatito que podía predecir ciertos cambios a nivel tectónico para predecir terremotos y ese tipo de cosas. Mm, Pero se dio cuenta que el aparatito detectaba eh, el campo energético del pensamiento, ¿no? Como condicionante también. mm, Y entonces, claro, al final siempre está todo en torno de un observador que condiciona el observado, finalmente, ¿no? mm, Eh, pero bueno, más que eh, digamos, es más una inquietud en relación a ver si hay alguna posibilidad de modular estos niveles tan intensos Te explico, si para, existe la posibilidad, ¿ok? Entonces sería más fácil inclusive la indagación. a eso me refería, porque lo que me doy cuenta y que con Franca hablando, ella, por ejemplo, me decía, eh, cuando esto es tan fuerte, no hay aparentemente, pero Que así lo vive, digamos. no hay la suficiente voluntad para ignorarlo, si no te arrastras. Claro, ella lo describe como si fuera un golpe de electricidad así de 220. No hay espacio, digamos. Em, con el fin, porque Franca ha experimentado que funciona Mm, la indagación. mm, Y yo he visto que genuinamente mm. El cambio el cambio, o el beneficio, correcto. el beneficio, claro, y por parte también. Entonces, pero con ese fin, ¿entendés? Con el fin de que se cree ese pequeño espacio Lo que sea, para poder, lo que sea, poder dar.
lo que sea que le ayude. Inclusive los sabios dicen, sí, Annamalai, estaba leyendo el otro día Annamalai Swami, decía que a veces la condición física es tan incómoda que imposibilita. Ok, por eso se recomienda si puedes mantener el cuerpo sano para que no tengas que ponerle tanta atención al cuerpo. Lo que estábamos hablando hace un rato con Javier, ¿no? Sí, sí, Especialmente para la gente que comienza a indagar sí, ya cuando hay una condición física en particular o una edad o una condición mental, si se quiere, ¿no? Porque la indagación lo hace todo. Si la mente es lo suficientemente pura, la indagación hace que colapse muy rápido el ego. Si no, la purifica y luego hace que el ego colapse, porque se van disolviendo los pensamientos, se van disolviendo en el pensador. O a lo que el pensador se sumerge en su fuente, se lleva los pensamientos y ahí se va disolviendo todo. ¿Mm? sí, sí. Sí, esa mente translúcida solo llega a ese estado de translucidez a través de la quietud. Es como el ejemplo que vos ponías siempre de la botella, que si la movés con arena hasta que no se queda quieta, no decanta y no. Y incluso a veces algunos que se atreven a decir que despierta nada más el 1% de la población y el despertar del 1% de la población es lo que mantiene un equilibrio en el entorno. ¿Me sigues? Sí, sí, sí. Porque esto, el beneficio es colectivo, no es individual. Esto no es una experiencia personal, una iluminación personal por un beneficio personal. Y Ramana inclusive decía, ¿no? Que el despertar estaba destinado, o sea, es parte de la programación colectiva. Aquí no hay un individuo que tenga mérito, ni mérito ni culpa. Esto no lo entiende ni Dios. O sea, entenderlo quiere decir verlo tal cual y como es, no que tenga sí, porque igual sería una idea, ¿no? Por eso, cuando se está semidespierto, que el ego no ha desaparecido por completo y empiezan a suceder ciertos fenómenos, uno dice, bueno, yo me estoy volviendo loco. Y Ramana decía que el despertar, el autoconocimiento, es una especie de locura, porque no hay patrón no hay punto de referencia, No. no hay punto de referencia. Ese es el milagro, ¿no? No hay punto de No hay referencia. punto de referencia, no hay un centro, y no hay centro de percepción. El centro de percepción es el yo, ego, y su percepción condiciona lo percibido. No hay control. Ramana decía, yo a veces me sentaba aquí y se me cerraban los ojos. Él decía que se le cerraban los ojos como que si lo hubieran pegado con cola. Y cuando los abría, estaba tirada en el suelo en otro sitio. Entonces, ¿dónde está el yo individual que a través de su voluntad hizo que eso sucediera? ¿Y cómo llegó ese cuerpo del punto A al punto B? ¿Mm? Sin la presencia del aparente ser consciente. Ahora, por eso ese manejo de energía Kundalini por medio del ego es peligrosísimo por la reacción misma del ego ante el fenómeno. ¿Ok? Sí, 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 Ahora, sí. si no hay un Yo observador, si eso lo no, vi, sí. si no hay un observador, entonces puede pasar cualquier cosa y se permanece inafectado. O sea, se mantiene la ecuanimidad y la claridad.
Sí, desaparece el juicio como un efecto de observar como fenómenos expresándose y nada más. Por eso desaparece el juicio, porque no hay nadie a quien, ni de dónde surja, ni a quien sea Porque responsable, digamos, desde el punto de de vista de la sus actos. conciencia, que para poder explicarlo en este momento lo llamaríamos el observador absoluto, en este caso no hay separación entre el sujeto y el objeto. Por lo tanto, no hay sujeto y objeto, sí. Claro. Solo existencia, solo ser. Ahora bien, Lakshmana Swami, devoto de Ramana, decía que hubo una época en que Ramana tenía el tiempo suficiente para hacer que el cuerpo regresara a una condición física sana después que absorbía cierto karma. O sea, es lo que le quería decir a Javier. La indagación o el autoconocimiento tiene un efecto contrario. Si no necesariamente todo el sabio, todo el que despierta va a absorber karma de aquí y de allá. ¿Ok? Pero al contrario, o sea, si hay tiempo suficiente, ¿ok? El mismo despertar produce todo lo que la gente quiere hacer a través de esfuerzo, práctica, mecanismo, esta técnica y la otra, sucede solo, ¿sí? Cuando el observador deja de interferir, ¿sí? Cuando el hacedor deja de actuar. Actuar quiere decir condicionado, ¿sí? El yo personal, que todas sus actividades están condicionadas por experiencias del pasado, ¿sí? Por preconcepciones, algo preconcebido, conocido anteriormente, que él eh, lo encapsuló en tiempo y espacio, y como un abstracto, un concepto de lo que es correcto y no es, cómo debe ser, cómo no debe ser, y eso es lo que mantiene su realidad. Identificado con eso o como eso. No tienes Sí. que hacer nada, eso va solo. No, Porque el yo ego que creó el problema no puede resolver el problema porque es parte del problema. O sea, la solución del problema es remover la causa, la raíz. claro. Eso se le llama el pensamiento raíz, la idea raíz. Sí, por eso te lo preguntaba, porque eh, el movimiento, digamos, de ver alguna posibilidad de aquietar digamos, de modular un poco esa intensidad para que dé un margen para la posibilidad de la autoindagación, si ese mismo, si la ayuda no es parte de complicarla, ¿entendés? No, 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 para nada, porque sabe que eso solamente está bien, un pañito caliente no cae mal, ¿sí? Un analgésico no cae mal. Si me alivia porque me alivia un poco, bien, que no me quita que no erradique la enfermedad, perfecto, pero si la Sí, alivia un poco, ¿no? sí, Pero es que ya la semilla está sembrada. Y eso siempre fue lo que me llamó la atención en el caso de ella. Y en el caso de algunos otros, que los psicólogos y los médicos dicen, oh, y aún así, lo que reflejan aquí es otra cosa. ¿Sí? Que hay una capacidad de entendimiento, hay un intelecto lo suficientemente claro y refinado como para poder asimilar el conocimiento y por el hecho de asimilación del conocimiento se empieza a ver el resultado. sí, Personas para que, mí también. personas que las tienen medicadas de hace años y todavía, ¿y cómo es posible que toda esa persona entonces tenga esa claridad? Hay algo allí que permanece intacto. Y es allí donde va esta palabra.
a eso. Sí, yo lo sé porque Franca muchas veces, por ejemplo, me ha dicho y es como que lo siento, lo que a mí me ha enseñado César entró y no sé cómo, ni sé si entendí o no entendí, pero sé que está ahí adentro mío. Eh, sin un proceso a veces hasta como intelectual, ¿entendés? Es como si algo toca, llega, entra y está ahí. No sé cómo opera, pero sí, Es que nadie sí, sabe cómo funciona esto. O sea, uno sabe que funciona, pero nadie sabe cómo porque no hay un cómo, porque no hay un mecanismo, no hay una práctica, un sistema, una herramienta, no. Funciona solo, de manera espontánea. sí, eso sentí, por ejemplo, en la conversación que vos tenías con Juan Carlos, como un nivel de claridad, honestidad, no sé, ahí. Correcto. Y por eso también la charla era tan precisa y útil, ¿no? En todo su desarrollo. Aún si ciertas condiciones no cambian o se mantienen por un tiempo, no te afectan porque empiezas a darte cuenta de tu realidad, ¿m? Y de la naturaleza de tu realidad inafectada. Entonces ya a uno le va preocupando cada vez menos que si estoy contento, que si estoy triste, que si tengo rabia, que si siento celo, que si estoy pensando, que si no estoy pensando, que si duele, que si ya todo eso empieza a perder su relevancia absoluta o su importancia absoluta. El hecho de que yo pueda ver la ilusión como ilusión quiere decir que ya estoy viendo como la realidad que soy. ¿Mm? La conciencia de la ilusión. Ramakrishna sentado en la entrada de un templo y el cuerpo se movía, ¿verdad? Y le preguntaban, ¿y eso qué es? ¿Eso por qué? Él decía la Kundalini, pero no, pero no me enseñes a cómo hacerlo porque o sea, no lo vas a aguantar. O sea, no físicamente, es mentalmente. ¿Sí? La mente no va a saber qué hacer con ello. Sí, sí, una de las cosas que, por ejemplo, a mí me generaban intuitivamente, me empezaron a generar como distanciamiento con algunos profesores de yoga y es que se notaba una cosa como de voy a despertarte la kundalini, voy a no sé qué, voy como si No, fuera y déjela aquí, eh, ella se despierta solo a la hora que quiere. Si le despierta más temprano, se pone brava. y, La despierta a y las al 3 de la punto, mañana, te va a patear, te va a sacar del cuarto a patada. Déjala que se despierte ella sola. ¿Sí? Cuando ya se le quitó el sueño, cuando ya durmió. claro, que no se levante de mal humor, porque Yo si te voy a no, despertar la Kundalini. Yo te la voy a. Yo. claro, Y el hacedor, control, uff, fastidio. Yo. bueno, era eso, César. Muchísimas gracias, te agradezco un montón. Quiero mucho. Igual. Ok. Mm.